Muy buenas noches, queridas amigas, amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, hoy en compañía del profesor doctor Tomás Mateo Valmelli, conocido como Tommy, así que yo voy a romper un poco el hielo y lo voy a tratar como normalmente le tratamos siempre, como el doctor Tommy Mateo. Él es profesor doctor de la Facultad de Medicina, cátedra de Pediatría, es titular del jefe del Departamento de Infectología, de Oncohematología de la Facultad de Ciencias Médicas. Para nosotros un lujo contar con la presencia del doctor Tomás Mateo Valmelli. ¿Cómo estás, Tommy? Buenas noches. Federico, muy bien, un placer poder compartir contigo y con toda la teleaudiencia. Y como siempre, la idea es aportar nuestro granito de arena para seguir informando a la población de cómo tenemos que luchar todos juntos contra este flagelo que está azotando el mundo y la nación. Estoy seguro que va a ser un programa que va a concitar tu atención. Vamos a conocer mucho más acerca de este nuevo enemigo que tenemos, el COVID-19. El doctor Tommy Mateo va a estar respondiendo todas tus consultas, preguntas, dudas, inquietudes. Se relaciona con la vacuna antiinfluenza, se puede vacunar, no se puede vacunar, todo lo que quieras saber en minutos te respondemos hoy con la presencia del doctor Tommy Mateo Valmelli. Recuerdo que estamos vestidos por Luomo, así que agradezco la gentileza, Luomo. Vamos a un pequeño corte, vendemos e inmediatamente estamos compartiendo con el doctor Tommy Mateo. El Escolar de Última Hora, que te da más, trae todo el material que necesitas para seguir estudiando desde tu casa. Además, una revista especial de 24 páginas a todo color en papel ilustración. Este martes, la revista Los Tiburones aparece los martes gratis con tu diario. Última Hora, lee la verdad. Yo vivo despreocupada. Si algo me pasa y no puedo darle sus refinados gustos a Fifi, tengo a Rosita para que le dé su masaje matinal. ¿Y tú? ¿Qué tienes? Algunos nacieron con suerte. Otros tenemos Tunajali que se ocupa de nosotros. Entra en tunajali.com y asegúrate contra lo imprevisto de una forma muy económica. Microseguros Tunajali, porque todos tenemos derecho a estar protegidos. Todos. Diego Cuevas, Diego Paiva y Miguel Mendoza son nuestros ganadores porque se animaron a comprar los cartones digitales en cnt.com.py. Yo vivo a 60 kilómetros de la ruta y entonces entré en internet y encontré que se puede jugar. Y compré y quité un auto 0 kilómetros. Mortal, ¿eh? Vos podés ser el próximo ganador. CNT, se pone muy. Quédate en tu casa. Anímate a soñar. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming, Medicina Prepaga. Desarrollamos planes integrales que se adaptan a sus posibilidades y necesidades. Le brindamos cobertura médica libre elección en los mejores consultorios y sanatorios de todo el país. Asistencia a las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming, Medicina Prepaga. Viva intensamente. Son tiempos de adversidad, pero también momentos para luchar y estar bien informado. La red de noticias Salvavisión es el grupo de medios más completo en toda América. Y con miles de comunicadores que trabajamos para mantenerte informado siempre. México, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Trabajando para que desde su casa usted esté al tanto de todo lo que pasa en tu país, en la región y todo el mundo. De esta saldremos entre todos. Quédate en casa. Red de Noticias Albavisión. Tetahuacuera, Oinjahuere coronavirus ñandaputepe, autoridades someñan debe recomendaciones. Y Catujanguay Xañañangareco ñandeyeje, Jañandera Pichacuera Muibagui, Ani Combasu y Sarambi.
Yayepoje ipona hapu ibara, jabori, haipotirire ñandepo, ñamo ibara ese alcohol en gel. Ñande atíramo, tera ñande juuramo, ñamo abara ñande yuru ñande yuvapi. Anilla poco ñande roba poku ari. Yay puro alcohol ñande desinfecta hangua ñande rindaña y hapi. Ani bellan bojasa terere jaka ababepe. Hani ñamo maiteilla poco tera ñejetume. Hayay puro tapaboca ñande rasiramo. Peguerecoramos síntomas acanundú, ujare ñanduramo neicatuija y respira pona. Regenó ibara 911p. De nuevo, Tommy, te agradezco estos minutos para Diálogo Franco. Los lunes la gente está prendida al televisor. Este es un tema central, un tema que nos apasiona. Cuando se instaló el COVID-19, se pensó que era inicialmente un problema relacionado a los países fríos, Corea, China, posiblemente la zona de Rusia, algunos países europeos, Estados Unidos, y decíamos que acá en América no iba a llegar. Craso error. El COVID está acá y no solamente está, sino que ahora existe un rebrote. ¿Qué es lo que a vos, con esta dilatada experiencia que tenés como infectólogo, qué sensación te suscita esta nueva enfermedad a quien le estamos por conocer, tampoco le conocemos del todo, y cómo se presenta la curva y cuál es tu expectativa que tenés para los próximos días, meses aquí en Paraguay, doctor Tommy? Mira, Federico, yo creo que hubieron muchos errores en esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud la subestimó inicialmente. Inicia con una alerta internacional en forma tardía, pasa a un grado de alta alerta. Rosario de errores. Sí, tardíamente también, hasta que después, que inclusive nosotros entremos en una cuarentena precoz, ahí recién se establece la pandemia. Entonces ellos pensaron que el problema asiático iba a quedar delimitado al Asia, como fue en el SARS inicialmente en el 2002. Pero no previeron la alta afluencia de comunicación entre Lombardía y China y el relajo que tuvieron los italianos en el norte de Italia, que subestimaron también a este virus, que tiene una característica primordial, su alta transmisibilidad. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta, gran parte de la población ya estaba infectada y bueno, y vino el colapso sanitario. Y luego hubieron otros movimientos migratorios de personas de España a Lombardía por el partido ese de Valencia-Lazio. 2 días después se hace la marcha de las mujeres. Atalanta-Valencia. Atalanta-Valencia. Luego se hace 2 días después que los valencianos vuelven a Valencia, se hace la marcha española de las mujeres, donde llenaron todas las calles. Sí. Bueno, ahí hubo mucha transmisibilidad y obviamente fueron 2 focos importantes de exportación del virus al resto del mundo. Pero algunos, yo también creo que la Organización Mundial de la Salud tomó en forma muy superficial. Incluso vos viste que hay en estos momentos una suerte de anarquía en los Estados Unidos. El presidente Trump definitivamente desacredita y cree que de alguna manera la Organización Mundial de la Salud hasta ocultó algunos datos respecto de China. Se dijo incluso que era menos virulento, hablando mal y rápido, que era menos dañino, menos perjudicial para los pacientes que el virus de la influenza. Y sin embargo, los resultados están demostrando que eso no es así. Bueno, los resultados vamos a tener al final de la pandemia. Pero ya tenemos, por ejemplo, en Italia la cifra está en 9-10%. Es cierto que es una población fundamentalmente longeva. En España el índice de mortalidad está superior al 5 o 6%. Si consideras exclusivamente de Nueva York, el porcentaje es altísimo. No es tan trivial, tan inocente como incluso en forma sarcástica dijo el presidente Bolsonaro, una gripecilla, ¿no? No, definitivamente no una gripe, y definitivamente esos números de tasa de mortalidad no son muy fidedignos hoy en día, porque esa es la tasa de mortalidad en base a aquellos individuos diagnosticados a través de un testeo, no es a población abierta. Muy probablemente hayan muchísimos individuos que estén infectados, que hayan hecho la forma asintomática o síntomas muy leves, que se quedaron ya en su casa
por ordenamiento ministerial del sistema sanitario del país o de la región a donde corresponde, y esos individuos no fueron testados. Eso, si se hacía una prueba a población abierta, muy probablemente la tasa de mortalidad va a bajar. Cuando vos te referías a población abierta, para que la gente que nos está viendo, doctor Tommy, ¿a qué te referís cuando es población abierta? No los contactos de forma aleatoria, cualquiera. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo el testeo a un grupo bien de alto riesgo, vamos a decir. ¿Cuál es el de alto riesgo? Aquel que tuvo contacto con un individuo ya confirmado de COVID o aquel individuo con cuadro respiratorio sugestivo de COVID. Ejemplo, el caso de una parlamentaria que dio positiva, se le hizo el análisis a todos sus colegas y a los compañeros de trabajo que estaban colaborando en ese lugar. Asimismo, y también a sus familiares y a la gente que trabajaba con ella, al chofer, etcétera, etcétera. Correcto. Y bueno, entonces obviamente ahí tenemos un sesgo. ¿Qué significa un sesgo? Una interpretación que no puede ser lo real. Nos refleja. Lo refleja lo real, porque obviamente esos individuos que estuvieron en contacto con, en este caso, con esta individua que estaba infectada, tienen mayor posibilidad de contagiarse que un individuo que no estuvo en contacto con alguien con el COVID en sus vías respiratorias. Cuando vos ves, doctor Tommy, esa curva que aparece en pantalla, nosotros estamos en lo que sería la franja rosada de la curva, estamos aplanando, como se dice, la curva para evitar que colapse el sistema sanitario paraguayo. Esa es la política, esa es la decisión, diríamos, de política sanitaria del gobierno. Sí. Nosotros estamos siguiendo las políticas de aquellos países que entraron a cuarentena en forma precoz y donde ellos vieron que, lastimosamente, por los países que no tomaron a tiempo las conductas epidemiológicas adecuadas, como ser Italia, ser España, Estados Unidos y a lo mejor algún país de la región, aparentemente Brasil, ¿verdad?, están con un colapso del sistema sanitario. Entonces, se ve que el SARS tiene un incremento gradual durante 6 a 8 semanas. Y a la 8ª semana se produce un pico. La 8ª semana, al segundo mes sería. Al segundo mes, un pico de explosión exponencial de los individuos infectados. Esos individuos no es que se infectan en ese día, se infectaron ya 14 días antes. Claro. Entonces, lo que se está intentando hacer como estrategia sanitaria, supongo yo, por lo que yo estoy viendo, igual que vos, igual que todos los paraguayos estamos viendo, es que se quiere lograr esa cuarentena de 6 a 7 semanas para intentar no hacer desaparecer al virus. El virus no va a desaparecer con la cuarentena. Lo que hacemos es achatar esa curva de manera a que no hayan muchos individuos infectados en un pequeño, corto tiempo, y que eso abrume al sistema sanitario y obviamente colapse el sistema sanitario. O sea, la gente que nos está viendo en las pantallas del C9N, lo que nosotros pretendemos como Paraguay sería esa curva rosada que aparece en la pantalla. Nosotros, yo creo que estamos más abajo que esa curva rosada. El COVID tiene un índice de reproductividad. Un individuo infecta 3. Sí. Si nosotros tomamos la relación de la cantidad de individuos infectados que tenemos hoy en día con el escaso testeo que hicimos y que testeamos en un grupo de riesgo, ¿verdad?, donde se tendría que duplicar cada tercer día, nosotros estamos duplicando cada 10 o 11 días. Significa que un individuo nuestro infectado está infectando a 0,2 o 0,3 individuos. Quiere decir que el nivel de acatamiento de la cuarentena también ha sido muy importante en el Paraguay, doctor. Y es algo que me tiene extremadamente sorprendido, gratamente sorprendido, y eso no significa que tenemos que bajar. Tenemos que insistir con la cuarentena. La cuarentena viene del siglo XIV, como vos bien sabías, cuando hubo la famosa peste bubónica, producida por una bacteria que se retiraba del cuerpo humano a los 40 días, ahí viene cuarentena. Este virus no vive 40 días en el cuerpo humano, vive 12, 14 días, es un virus ARN. Es cierto que se ha visto que puede haber eliminación viral en ciertos individuos hasta el día 21 y 31, pero nosotros tenemos que, o sea, para solucionar el problema, ver lo general y lo particular dejar de lado. ¿Sí? Lo habitual, lo normal es que tenga un periodo de vida de 14, 15 días aproximadamente. Habitualmente, como cualquier virus ARN. Nosotros acá tenemos que entender que nosotros vamos a estar en cuarentena todo el año.
En diciembre nosotros vamos a seguir en cuarentena. Espera un poquito, porque eso me parece un poco denso. Nosotros vamos a estar de cuarentena todo el año. ¿Qué quiere decir eso en cristiano, doctor Tomás? Cuarentena significa... No, ¿qué quiere decir para la gente que nos está viendo? Sí, significa que nosotros vamos a tener que estar cuidándonos epidemiológicamente, aplicando el distanciamiento social, evitando la transmisión por contacto directo, significa físico, y por contacto indirecto a través de elementos materiales contaminados por todo el año. O sea, los compatriotas que nos están viendo, que están en su casa, este régimen que estamos llevando actualmente de distanciamiento, de quedarnos en la casa, de no salir, palabra más, palabra menos, vamos a tener que continuar hasta final del año. Y inicio del año que viene, con particularidades, dependiendo del número... O sea, va a haber flexibilizaciones. Van a haber flexibilizaciones, van a haber regiones seleccionadas, grupos seleccionados que van a poder tener menos condicionamiento estricto de aislamiento. Los lugares donde no existen personas, pacientes contagiados, se les va a liberar para que la actividad sea cuasi normal. Federico, esto es como cuando vos bajás una colina en tu auto y la colina tiene muchas curvas. Nunca pongas el pie en el acelerador, siempre llevas el pie en el freno. Cuando ves que el auto alcanza velocidad y llegas a una curva, vos pones el pie en el freno y frenás. Significa que podés dar 2 pasos hacia atrás ante una contingencia de que se incremente el número de casos. Pero cuando vos ves que podés sacar el pie del freno, lo sacás. ¿El fin cuál es? Llegar al puerto en forma adecuada. Entonces esto va a ser probablemente una cuarentena donde va a tener una interdicción vertical intermitente, donde nosotros a veces podemos ir a una cuarentena total otra vez, o podemos ir a una cuarentena un poquitito más liberada, como se está intentando ahora, y el reflejo de lo que se está haciendo ahora recién lo vamos a ver en 10 a 14 días. La pregunta que tenemos hoy para la plataforma Vota Paraguay es, ¿usted cree que la flexibilización del gobierno respecto a la cuarentena está de acuerdo o está en desacuerdo con la flexibilización laboral? Esa respuesta tenemos que responder sí o no en la plataforma Vota Paraguay. El doctor Tommy Mateo nos está diciendo ahora, entendiendo claramente lo que nos transmite, de que tenemos que cuidarnos durante todo el año. Eso es absolutamente claro y contundente. Pero nos dice algo más que yo pude entender, doctor. A ver, quiero que me corrija si estoy equivocado. Y si digo algo fuera de lugar, te pido ya anticipadamente disculpa. Nos está diciendo que si seguimos con la misma disciplina, incluso podemos evitar esas imágenes dantescas, violentas, desagradables, que a cada uno de nosotros nos produce, hasta si se quiere, palpitaciones, taquicardia, cuando vemos los canales de televisión, la forma en que están algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, España, Italia y Ecuador en particular en la zona de Guayaquil. ¿Podemos realmente evitar con esta conducta que estamos teniendo ahora, doctor Mateo? Y mira, Federico, yo hago una evaluación del día 13 de abril. Hoy en día los hospitales están vacíos, las camas disponibles para COVID no están ocupadas por pacientes. Sí. Las unidades de terapia intensivas para COVID están sin pacientes, los respiradores aún no están conectados. ¿Eso qué significa? Que esta cuarentena y el alto acogimiento que tuvo la ciudadanía, ¿verdad?, impidió que nosotros crezcamos en forma exponencial como habitualmente creció el COVID en la gran mayoría de los países. Significa que el camino que estamos siguiendo, trazando estrategias a mediano y largo plazo, donde ahí sí las autoridades gubernamentales, sanitarias y el Ejecutivo tienen que comenzar a informar más de cuáles son los planes a largo y mediano plazo, en el sentido de cuánto tiempo vamos a seguir vigilando las fronteras en formas estrictas, que aquel individuo que ingresa al país haga la cuarentena obligatoria y supervisada, evitar la aglomeración de gente, ¿cómo? Evitando colegios, universidades, espectáculos, centros comerciales, y que el individuo solamente salga y se exponga lo menos posible a la aglomeración de gente que no tiene que existir durante este año, porque recién nosotros vamos a bajar el riesgo de brote epidémico cuando el 50% de la población esté inmunizada en forma natural, es decir, se haya infectado o que aparezca una vacuna
que eso va a tardar mucho tiempo, 1 año, 1 año y medio, 2 años, y que podamos inmunizarnos a través de la vacuna. Mientras tanto, nosotros vamos a tener que seguir, cambiar actitudes. Hoy los obreros, yo visité varias obras, vi que los obreros estaban se cubrían el rostro de manera... O sea, hubo realmente respeto de parte de las obras públicas y privadas. Por lo que yo pude ver, yo no visité obras públicas, sí algunas privadas, evité ver la ronda de tereré, eso es importante, ¿verdad? El clima a nosotros nos acompañó. Cuando tenía que hacer calor para evitar la transmisibilidad, hizo calor y ahora está haciendo un poquitito de fresco, llueve y eso también disipa un poquitito que la cuarentena se haga mejor aún. ¿Verdad? Esperemos sí, claro, da más gusto quedarse en la casa, ¿verdad? Da más gusto y también no se puede trabajar al aire libre cuando llueve, entonces va a ser una cuarentena obligatoria desde el punto de vista comunitario, como responsabilidad social, y también una cuarentena obligatoria porque uno no puede trabajar en obras bajo la lluvia, ¿verdad? Cristian, tenemos nosotros el teléfono, el WhatsApp habilitado para las preguntas que la audiencia quiera realizar al doctor Tommy Mateo. ¿Tenemos algunas preguntas, Cristian? Sí, el teléfono está habilitado y hoy se habilita una especie de consultorio. Todas las consultas, lo que quieran saber con el doctor, envían sus mensajes. Acá, por ejemplo, doctor, llega ya un mensaje. Buenas noches, en el barrio Ciudad Nueva hay 18 casos y no hay medida de prevención o limpieza en el barrio. Tengo a mi padre ya grande, es ciego y no tiene ayuda. Yo creo que la pregunta va, ¿hay algún método de desinfección, doctor, para los barrios? ¿Qué se puede hacer al respecto? No, acá el mejor método de desinfección para la señora que nos está describiendo es aislarse en casa. Esa es la mejor vacuna. Estar aislado en casa, evitar el contacto y si fuese necesario salir de casa por cuestiones elementales como ser la provisión de alimentos o de medicamentos, guardar el distanciamiento social. La vacuna más efectiva hoy en día es aislate, evitar infectarte y vas a evitar infectar a otros individuos. Y la única manera es aislarse en la casa, en lo posible, con el núcleo familiar muy íntimo y en caso necesario de salir afuera de la casa, siempre mantener el distanciamiento social de por lo menos 2 metros. Sí. Bueno, Tommy, el otro tema que tenemos que abordar es el gobierno se está preparando. De aquí a poco, fin de mes, terminan la construcción de 2 centros de captación de pacientes que no estén precisamente graves, que no requieran terapia intensiva, pero sí para mediano y pacientes de un nivel no muy grave. Creo que es muy importante lo que se está haciendo en Inerán y en el predio del Hospital Nacional de Itagua. Se está aprovechando y va a permitir aproximadamente 200 camas más. Además, el trabajo que se está realizando entre el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social también merece un signo de atención. Aparecieron algunas contingencias, como el caso infelizmente, de la denuncia de corrupción, que ojalá sea aclarada, porque realmente desvirtúa todo el trabajo del gobierno. Yo tengo esperanza en que así sea, porque realmente sería muy malo, muy funesto para la imagen del país que eso ocurra. El desenvolvimiento del Ministerio de Salud y las políticas sanitarias asumidas en realidad fueron excelentes, Tommy. Mira, yo como te dije antes de comenzar el programa, espero que los hospitales sean la última línea de batalla, porque está comprobado que 2 de cada paciente que entran a terapia intensiva en países del primer mundo, con toda la tecnología, sí, la capacitación y en mejores condiciones. En las mejores condiciones, 2 de cada 1 fallecen. Entonces, los hospitales tienen que ser la última línea de batalla. Eso no significa que nosotros no nos estemos preparando logísticamente. Sin tener en cuenta el costo de vida humana para el personal médico, doctor. Sí, también. Bueno, pero esta es nuestra obligación ahora, como médicos que somos hoy, la patria y el mundo nos exige estar en la primera línea de batalla y yo creo que lo estamos con gusto, pues para esto fuimos preparados, ¿verdad? Para curar cuando se puede, para prevenir cuando se puede y para acompañar cuando ya es imposible salvar la vida, ¿verdad? Y creo que las estrategias de cuarentena precoz fueron adecuadas. Lo que sí yo creo que hay una gran falencia por parte de las autoridades es en la comunicación. Pero nosotros podemos flexibilizar las medidas, pero con previa información. Tenemos que informarle, educarle a aquellos individuos que van a entrar dentro de las excepciones
para la flexibilización de la cuarentena, cómo se debe movilizar en su lugar de trabajo, en el transporte, al llegar a su casa, para hacer que esas flexibilizaciones sean exitosas y no nos lleven nuevamente a una cuarentena total que tendríamos que esperar otra vez 2 ciclos de 14 días para salir de la misma, que es lo que pasamos ahora estos 32 días. Y eso puede tener repercusiones muy importantes en el área social y económica. O sea, hablando bien, ¿vos acompañarías entonces una política de gradualidad de parte del gobierno en el sentido de ir reincorporando social y laboralmente de a poco? Yo contaba el caso, incluso le hicimos una entrevista al embajador Juan Francisco Facetti, embajador paraguayo en Austria. Austria comenzó ahora, lunes, hoy, a liberar a las MIPYMES. Tiene previsto a fin de mes a las medianas industrias y a partir del 15 de mayo piensa liberar los hoteles y restaurantes dependiendo de cómo vaya la evolución. Y son 3 países en Europa, Tommy, habrás leído, que tomaron esta decisión: Austria, Dinamarca y los países escandinavos. Noruega. Suecia. Noruega en particular. Sí. Noruega, Dinamarca y Austria. Esas políticas exitosas llevadas adelante, también sería bueno acá, porque yo veo que el tema médico de alguna manera está cubierto. Pero te de compatriota todo mi pues Anandí pues con Orondo de Cuipa de Veo Carujamá, ahí ya tu uso de acuerdo a la situación está complicado para esa gente decirle tenés que quedarte en tu casa, no le llega el famoso subsidio, no le llega ni Ñeputió ni Angarecó, entonces la gente tiene problemas. Es importante esa gradualidad que estaba señalando para que se comiencen a insertar laboralmente. Fundamental, Federico. Claridad. Información, identificación de los pacientes infectados y sus contactos y aislamiento focalizado de esos pacientes. Si nosotros no tenemos una comunicación serena, real, dinámica, fluida y sencilla con los ciudadanos, nosotros vamos a colapsar y vamos a tener que llegar a esas imágenes dramáticas que no queríamos llegar, que son las terapias intensivas, la mortalidad, buscar campos santos para enterrar a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros conciudadanos. Es espeluznante, esas imágenes del extranjero espeluznante. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir a las autoridades? Que nos digan la estrategia que ellos tienen, que no sea una estrategia de cada 7 días, que sea una estrategia a mediano y largo plazo. Y entonces es importante, 3 puntos nomás yo quiero recalcar. Información a la ciudadanía, aumentar el número de testeos para identificar los casos infectados. ¿Cuánto crees que sería el número? Por lo menos 10.000. Cuanto más se hagan, mejor. Cuanto más test hagamos. Pero la realidad nuestra, ¿cuánto? Y ahora estamos haciendo, ayer se hizo 250. No es nada. No es el 0,002 de la población que se está testando. Sí, totalmente no es nada. Totalmente de acuerdo. En Argentina, que se están haciendo 5.000 test, es poco también porque es el 0,1% de la población. Nosotros tenemos que hacer mínimo 1.000, 2.000, 3.000 test. No hay que ponerse el número en cuánto tenemos que hacer. Cuanto más hagamos, más posibilidad de que nosotros tengamos una flexibilidad y buscar el equilibrio entre lo social, lo económico y la salud, sin perder el objetivo principal, que es la salud pública. Doctor Tommy Mateo, vos señalabas recién un tema que en estos momentos se está reflejando en las pantallas de C9N. Decías de que la gente, el ciudadano paraguayo en general, ha respetado en forma casi irrestricta la cuarentena. Y cuando se le pregunta si está de acuerdo con la flexibilización del gobierno, 86% no está de acuerdo y 14% está de acuerdo. ¿Eso refleja de alguna manera tu tesis, doctor? Eso refleja que el gobierno no comunica bien. Sí, pero que también la gente ha cumplido. Yo siempre digo... No, a la gente yo le aplaudo de pie. De pie. Y quiero seguir aplaudiéndole de pie por 3, 4, 5 semanas. Impresionante cómo cumplió la gente. Hasta hoy día, ¿verdad? Y le aplaudo de pie porque la mitigación no va a depender del gobierno. Sí, señor. Evitar la transmisión va a depender de cada uno de nosotros, de cada ciudadano, de vos, de cada uno, sí, que señor, no se infecte y no transmita a otras personas la infección. Entonces, eso tiene que ir conjugado con un mensaje claro de comunicación y de información para que yo, Juan, que mañana me voy a ir a trabajar a una obra privada, sepa
cómo protegerme desde el momento que salgo de la puerta de mi casa hasta el momento que vuelvo a la puerta de mi casa. Correcto. Entonces, esto ahí está. Por eso tenemos 84%, 80%. Variable, 82, 18 ahora mismo. Claro, que no están de acuerdo con la flexibilidad. Porque no hay realmente una tiene comunicación. Miedo la gente, doctor. Porque ya lo mitad. Jehová sueñe mincho en la mitad. Y justo se recuerdan, va a ver, no quieren ni salir de la casa. Pero gracias. Porque voy a agarrar y ver los canales de televisión, ver las redes sociales. Y hasta ese tema de lo que van con el ataúd. Te asustan todo. Federico, el miedo es positivo. Increíble. El miedo es positivo. Claro. El miedo bien canalizado es positivo. Eso hizo que la especie humana pueda sobrevivir. Sí, señor. Entonces, ahora bien, lo que no tenemos que tener es angustia. La angustia y entrar en pánico. No, la angustia y el pánico. El pánico paraliza y la angustia deprime. Nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que es un rubro importante, los niños. Los niños cambiaron sus hábitos hace 35 días. No van al colegio, no socializan, no le dan un abrazo al papá, no le dan un abrazo al abuelo, no le dan un beso a la madre. Y nosotros muy probablemente, y todo el día escuchan noticias que provienen de nosotros mismos, ¿verdad? Acá mueren tanto, acá enferman tanto. Sí, terrible, terrible. Entonces, realmente es un rubro donde también está... Oye, vos no soy abuelo todavía, ¿verdad? Yo soy abuelo, tengo 7 nietos. No. Para mí realmente es traumático, realmente me siento muy mal cuando no puedo estar con mi nieto. Pero tenemos más preguntas. Doctor, vamos a un pequeño corte, vendemos, y luego de este corte regresamos con el doctor Tommy Mateo, hoy hablando sobre la realidad paraguaya de cómo enfrentar al COVID-19. De vuelta, estábamos hablando con el doctor y decía él, los pacientes de más de 60 años, yo tengo 58 ya cumpliendo en julio, así que parante ahí cerca, más que nunca. Tommy, yo te decía antes de entrar al programa, de que uno de los motivos por el cual a mí me apasiona el hecho de poder comunicar es demostrar lo que está ocurriendo con la ciudadanía. Vos viste los resultados de la plataforma Paraguay Vota. Vos enunciaste antes de irnos al corte de que te sorprendió de manera grata el comportamiento, la conciencia ciudadana, de qué manera la gente ha cumplido con su compromiso. Y este es un partido en donde, ahí vemos justamente un partido, entre paréntesis, un golazo de León paraguayo. Pero este gol no va a marcar ni el ministro, ni el presidente de la República, ni el médico, ni el infectólogo, ni la enfermera. Este partido, este gol tenemos que marcar entre todos los paraguayos. Este partido, Tommy querido, no se juega en la cancha, sino que se juega en la gradería. En la medida en que el pueblo responda, en la medida en que los ciudadanos paraguayos y paraguayas que nos están viendo nos quedemos en la casa y hagamos efectivamente la cuarentena, vamos a salir adelante. Esta explicación que diste vos de que podemos llegar a tener en Paraguay el pico del COVID, cuando vemos que en los otros países es espeluznante el nivel de noticias, acá podemos pasar desapercibido. Así dijiste, Tommy. Si nosotros los ciudadanos, todos nosotros los ciudadanos, cada uno de nosotros, nos protegemos, mantenemos el distanciamiento social, mantenemos el aislamiento de nuestras manos, si nosotros respetamos las normativas preventivas para evitar la transmisión del COVID, nosotros probablemente tengamos un número de casos importantes, pero muy espaciado en el tiempo, y eso va a poder dar lugar a que mi amigo, tu amigo, el vecino pueda tener asistencia sanitaria y pueda recibir los tratamientos que hoy en día no va a colapsar nuestra salud. No va a colapsar el sistema sanitario, que es el objetivo. Claro. El objetivo acá, la gente, el COVID tiene mucha alta mortalidad, no solamente por la virulencia del virus de por sí, sino también porque muchos individuos tienen que morir sin recibir la asistencia sanitaria. Claro, que se merece. Que se merece, claro. Porque hay que elegir, porque hay un respirador y hay 4 individuos que necesitan. Entonces uno tiene que elegir, de 4 1, se mueren 3. Tal cual. Entonces tenemos que evitar el colapso y eso va a depender de cada uno de nosotros. Tal cual. Y Federico, ya que vos hiciste una metáfora sobre la gradería y el partido de fútbol, este partido de fútbol va a tener alargue y va a terminar en penales. ¿Qué significa? ¿Cómo es eso? Que esto va para largo. Esto no es un partido de 90 minutos. Esto no termina el 19 de abril ni el 26 de abril. Y los penales se van chutando sin que se defina tampoco. O sea, tampoco. Esto va
va para muy largo. Buen punto. Va para muy largo. Buen punto. Hay que tener paciencia y constancia. Constancia en las medidas de mitigación, que es evitar la aglomeración y la transmisión del virus de persona a persona, con el distanciamiento social y quedándonos en nuestra casa lo más posible. Excelente, brillante la definición, Tommy. Cristian, ¿tenemos alguna pregunta para el doctor Tomás Mateo? Sí, hay muchísimas preguntas. Dice, ¿qué opina el doctor Valmelli sobre los casos de recontagios que se están dando en China y Japón? Y es posible, es lo que estábamos diciendo. Esto no es un partido de 90 minutos, ¿verdad? Los chinos pensaron que después de 70 días de aislamiento levantaron todas las normativas y van a ver que sigue habiendo circulación comunitaria y pueden tener brotes. A lo mejor no van a ser de la intensidad que fueron en el primer momento que ellos desconocían al virus y desconocían la enfermedad, pero van a tener brotes. Entonces ellos van a tener que tener control epidemiológico. Ellos tienen la ventaja que hacen muchas pruebas, testean y pueden hacerle visible al virus que es invisible en el proceso infeccioso de un ser humano. Nosotros no tenemos la posibilidad de testear por X motivo. Hay 1000 variables que por qué no podemos hacer mucho testeo. Entonces a nosotros nos va a costar mucho poder identificar al caso infectado y a sus contactos. Por lo tanto, va a depender de nosotros que ese individuo no detectado, a través del distanciamiento social y del aislamiento, no me contagie a mí para que yo no le contagie a él, claro, y así sucesivamente. Claro. ¿Otro, Cristian? Sí, acá una persona dice, buenas noches, saludos desde Colonia Independencia, disfrutando del programa. Ojalá se siga la cuarentena, pero de una forma más eficiente. Falta concienciar a la gente. Y yo le quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Usted cree que los chicos físicamente ya no vuelven al colegio este año? ¿Van a hacer las aulas virtuales y hay que pensar que lo harán el año que viene recién? Yo pienso que eso va a depender del comportamiento del brote en Paraguay. Si el brote nosotros vemos que para el segundo semestre no es muy intenso, la circulación comunitaria es baja, nosotros podemos muy probablemente reintentar el inicio escolar y el inicio universitario. Eso va a depender de cómo se comporte el brote en los siguientes 2 a 3 meses. Por eso soy de la idea que hay que hacer ya estrategias a nivel del Ejecutivo de marcar ya la cancha para que sacar una angustia más al papá y a la mamá que tiene un niño que está encerrado hace 35 días y que pregunta por qué no puede ir al colegio. Entonces nosotros ya podemos, teniendo ya la cancha marcada, bueno, primer semestre tengo que ver la manera de educar, claro, a mi hijo. Saber a lo que se viene. A lo que se viene. Claro. Bueno, entonces es importante que nosotros conozcamos el plan estratégico, sí, desde el punto de vista del Ejecutivo. Yo coincido, a mí me parece que eso de una semana, todo el mundo en el subconsciente sabemos de que esto no va a terminar el próximo lunes, sino que probablemente nos vayamos hasta mayo, junio. Y hay peor cosa que no transmitir, que no comunicar a la ciudadanía. Y en ese sentido, doctor Tommy, hablando de transmitir, en estos días surgieron varios comentarios trascendidos, incluso se llegó a decir en las redes sociales sobre todo, pero es importante que una persona con la autoridad intelectual tuya desde el punto de vista científico, académico, con mucha densidad de conocimiento, pueda transmitirle a la ciudadanía. Se está insinuando que hay pocos casos en el Paraguay porque hay relación entre el dengue y que la cepa del virus que ocasiona el dengue con la cepa del COVID, SARS-CoV-2, hay relacionamiento y que eso crearía una suerte de inmunidad. ¿Qué puede decirnos al respecto? Mira, y ahora, como estamos aprendiendo en tiempo real, sacar conclusiones sin miedo de equivocarse sería de muy alta soberbia. Ahora tenemos que buscar, este virus nos enseñó a que tenemos que tener un manto de humildad porque nos está enseñando una conducta social totalmente diferente, no a los paraguayos, al mundo entero. Yo realmente, eso te voy a poder contestar, terminada la pandemia y viendo realmente en los países donde son altamente endémicos para el dengue, si es cierto que el impacto, si esa pudo haber sido una variable de las muchas que pudo haber impactado para que la pandemia no tenga la misma intensidad que en aquellos países altamente desarrollados donde no existe el dengue, como ser Estados Unidos, específicamente Nueva York, California, Washington, ¿verdad? O Lombardía o Madrid.
¿verdad? Pero en sentido inverso, Tommy, con mucho respeto, en Brasil, que es también igual que el Paraguay, ya una pandemia el dengue, porque tenemos prácticamente todos los años, estamos nosotros en una epidemia permanente con el dengue. Ellos tuvieron más casos también de COVID-19 ahora. Desde el punto de vista inmunológico yo no encuentro una relación, ¿verdad? El dengue, sí, un primer dengue es más suave que el segundo y el segundo es más suave que el tercero, o dicho al revés. Cada vez que vos tengas un cuadro de dengue por un serotipo diferente, cada vez es más severo, porque el dengue produce, desde el punto de vista inmunológico, una facilitación inmunológica. Te sensibiliza para tener cuadros más severos. Ahora bien, no sé qué reacción cruzada puede haber entre el virus del dengue, que es un virus de la familia de los flavivirus, y el coronavirus, que es de una familia totalmente diferente, ¿verdad? Es cierto, son ambos ARN. Ambos ARN. Pero ambos tienen diferentes mecanismos de transmisión. Uno es una enfermedad antroponótica, necesita de un artrópodo, un insecto, un mosquito para transmitir. La otra no. La otra es de transmisión aérea y por contacto. De persona a persona. Preferentemente aérea. Y el ciclo biológico del virus es diferente y su comportamiento desde el punto de vista fisiopatológico, aparentemente, por más que hay muchas cosas que se están viendo, también es diferente. Realmente hoy no me animaría a darte una respuesta. Muy prudente, vos no querés echar, pero en cualquiera de los casos tenés tu duda respecto a que esto pueda tener asidero. No, si fuese así, entonces todo el mundo se estaría vacunando hoy con la vacuna del dengue. Y nadie en ninguna parte del mundo, que en aquellos países donde la epidemia está mucho más desarrollada, nadie está utilizando la vacuna del dengue para inmunizarse. Y esto que la gente del Albert Einstein de San Pablo está enviando informaciones de que en 8 pacientes se había hecho el estudio y se demostró que realmente no necesitaban tanto una asistencia ventilatoria mecánica, porque lo que se producía era una suerte de vasculitis, se producía una lesión de los vasos del pulmón y eso ocasionaba un proceso inflamatorio en el cual la hemoglobina perdía su capacidad de transportar oxígeno y se depositaba hierro. De ser así, el tratamiento sería diferente, menos respiración asistida y más tratamiento anticoagulante. También es un comentario, ¿verdad? Sí, pero yo no quiero confundir a la gente. La gente que tiene tos, dolor de cabeza, fiebre, dolor corporal, es un caso de sospecha de COVID. Hoy en día sabemos que el COVID es un virus respiratorio, habitualmente invernal, y da cuadros respiratorios que pueden ser altos, que va desde el cuello para arriba, o bajos cuando ya afecta al pulmón, del cuello para abajo. Del cuello para abajo, el 20% hacen neumonías, y del cuello para arriba da un resfrío común y corriente, pero con menos congestión, sin tanto moco. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia para los televidentes que nos están viendo, doctor Mateo, entre un resfrío, un cuadro de influenza y un cuadro de COVID-19? En orden ascendente, del resfrío, influenza, COVID. ¿Cómo las personas que nos están viendo, mamá, papá, puede identificar en sus hijos, en sus padres, cada una de estas enfermedades? Esa es una buena pregunta, porque nosotros estamos llegando al invierno y va a haber circulación viral de varios virus. Hoy no estamos viendo porque estamos todos en cuarentena y obviamente las enfermedades... comenzó a llover hoy, así que va a bajar la temperatura. Las enfermedades de transmisión infecciosa y más aquellos virus respiratorios, cuando estamos todos aislados, no hay manera de transmitirse. Claro. Pero muy probablemente, más adelante, en meses venideros, vamos a ver que van a haber circulación viral, no solamente de COVID. COVID es un nuevo invitado nomás a la mesa. Sí. Entonces, en los cuadros de resfrío producidos por el rinovirus común y corriente, habitualmente hay mucha picazón nasal, mucho moco, ¿verdad?, en la nariz, chorrera nasal, estornudo y poca fiebre. La influenza ya es una gripe más fuerte, ya hay más dolor corporal, también hay mucha congestión. Pueden complicarse en aquellos individuos que tienen enfermedad crónica o en aquellos individuos mayores de 65 años o menores de 3 años. Por eso ese es el grupo de riesgo que hay que vacunar contra la influenza ya ahora que llegaron las vacunas. Y el COVID lo que da es más una tos seca, afectación del estado general, puede o no haber un poco de diarrea, porque en un 30%, dolor de cabeza y no tanto moco, ¿verdad? Aquel individuo que tiene tos seca sin mucho catarro, muy probablemente sea COVID. Si tiene... Y es un cuadro persistente también. Es más largo, ¿verdad? Influenza te da más catarro, más afectación también del estado general, y el rinovirus es más
mucho catarro, ¿verdad? El COVID te da más tos seca sin tanta congestión, sin tanta mucosidad. El Ministerio de Salud comunicó que a partir de hoy llegaron las vacunas y se van a comenzar a vacunar. No hay inconveniente, cualquier paciente que no tenga fiebre y que esté indicado, se tiene que aplicar la vacuna contra la influenza. Federico, entre diciembre del 2019 y febrero del 2020, hubieron 34 millones de norteamericanos infectados por la influenza estacional en el periodo invernal. 34 millones. Tuvieron casi entre 28.000 y 50.000 muertos por influenza. En el norte de Europa y Asia, la influenza estacional, el H1N1, estuvo como nunca. Nosotros somos una imagen en espejo de ellos. Claro. Después de 3 meses viene la temporada invernal de ellos. Cuando llega aquí la temporada invernal, nosotros tenemos la misma influenza estacional. Si nosotros queremos dividir nuestras fuerzas para combatir en forma simultánea a influenza y COVID, nos va a ir muy mal. Entonces, recomiendo a aquellos individuos que están en grupo de riesgo, los niños menores de 3 años, individuos mayores de 60 años, aquellos individuos que tengan trastornos metabólicos, diabetes, hipertensión, problemas pulmonares crónicos, pacientes que tengan algún tipo de tratamiento con inmunosupresores o que estén con inmunidad baja, vacúnense ya ahora, porque la vacuna recién comienza a hacer efecto 2 semanas posterior a la aplicación de la misma. Este es el momento. El Ministerio va a tener una estrategia de inmunización, va a comenzar primero inmunizando al grupo de riesgo y posteriormente, una vez que todo este grupo de riesgo, llámese menores de 3 años, mayores de 60 años, individuos con comorbilidad y médicos y trabajadores del sistema sanitario, que estamos en contacto continuo, va a comenzar a inmunizar también a población abierta en forma ordenada a través de un registro telefónico que se le va a dar un turno y una hora para evitar la aglomeración. Se va a hacer un agendamiento. Así mismo, como tiene que ser. Como tiene que ser. Como tuvo que haber sido el 30 y el 31 de marzo y los primeros días de abril, cuando fue periodo de pago y cobranza y migración al interior, que ahí nosotros estamos viendo la repercusión 12 días después, que ayer tuvimos 11 casos positivos. Coincide, hubo un recreo entre el 30 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril, la gente se aglomeró en el mercado de abasto, ¿verdad? Y nosotros hoy estamos viendo que 12 o 14 días después tenemos 13 casos positivos ayer, que veníamos de un caso positivo. Buen punto. ¿Tenemos alguna pregunta final para retirarnos, Cristian? Una sola pregunta. La gente está mensajeando, doctor, y la pregunta que me pareció interesante es: quieren saber cómo se podría aconsejar halcones para las universidades que reciben a tantos extranjeros. ¿Cómo se puede manejar eso para evitar el ingreso de extranjeros en Ciudad del Este y en otras ciudades? Eso es lo que nosotros le estamos exigiendo al Estado paraguayo. Estrategia a largo plazo. Si nosotros cada 7 días no somos claros de que no van a comenzar las universidades, esos 9.000 o 15.000 estudiantes brasileños que estudian en Paraguay, que ahora migraron a su país y quieren volver, van a categórico. Y van a exportar el virus y nosotros vamos a importar el virus que ellos traigan. Julio, agosto. Que no vengan. Entonces la única manera que no vengan es diciendo: señores, no se abren las universidades el primer semestre. Entonces se quedan allá. Porque ahora vemos filmaciones que están pasando bajo el alambrado, inclusive con motos, en Pedro Juan Caballero, en Ciudad del Este, en la frontera seca. Entonces seamos claros, mandemos un mensaje también al exterior. Hoy somos los coleros, pero con ganas y con agrado y feliz. Somos el país que tiene menos impacto en el brote epidémico. Es la primera vez que somos los coleros y estamos orgullosos de ser los coleros. Tomaron bien las medidas, hay que felicitar. Yo reconozco eso, vos sabés mi condición política, doctor, así que lo digo con satisfacción. Tomaron bien las medidas, hay que respetar. Coincido contigo en que este logro también se lo debemos al pueblo paraguayo, que ha sabido quedarse en la casa. Agradecemos a la audiencia por la preferencia. Nosotros tenemos que irnos, doctor Tommy. Retornamos, si Dios permite, el próximo lunes por más Diálogo Franco. Muchas gracias por tu presencia. Federico, muchas gracias por invitarme y espero seguir participando contigo. Te vamos a seguir invitando. Muy interesante porque estamos aportando nuestro pequeño granito de arena. Gracias, doctor, muy amable. Nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes. Muchas gracias.